Evangelio según San Juan, capítulo 3, verso 5. Vamos a hablar sobre el diálogo de Jesús y Nicodemo. Solo unos minutos de su tiempo y de su atención quiero tomar en esta mañana para compartir algo que es importante, en donde yo espero que Dios pueda hablar a tu mente, a tu vida y a tu corazón. San Juan capítulo 3, verso 5 en adelante, y vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del glorioso Espíritu Santo del Señor, y usted dice, amén. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Mire qué potente e importante lo que dice la Escritura. De cierto te digo, que el que no naciere de agua y de Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Permanezca un momento ahí sobre sus pies. Padre, te damos gloria, te damos honra y te damos alabanza en el nombre de Jesús. Porque tú eres un Dios grande, un Dios poderoso. Y aún, Señor, siendo tan grande, has tenido misericordia de revelarte, aleluya, por amor a nuestras vidas. Ha sido solo tu gracia la que nos ha, Dios mío, salvado. Ha sido solo tu gracia la que nos ha cuidado. Y ha sido tu voluntad la que nos ha traído en esta mañana a este lugar para oír la voz de tu palabra. Habla, Dios mío, a lo profundo de nuestra vida, mente y corazón, para que podamos entender cada día más el plan y propósito que tienes con nuestra vida. Dame la gracia y la unción de tu Espíritu, pues entiendo que el hombre y la mujer sin tu ayuda están perdidos. El hombre y la mujer sin tu ayuda, sin tu gracia, nada pueden hacer. Bendícenos para ser de bendición y poder guiar el corazón de tu pueblo a tus pies. Señor, te lo pedimos a través de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén, 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 amén y amén. La gloria es del Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Esto que acabamos de leer por algunos segundos, algunos momentos, San Juan 3, versículo 5 en adelante, es lo que el Señor espera que cada uno de quienes están siendo añadidos, como dice la Biblia, levantad mi nombre y yo los traeré a vosotros. El Señor espera que cada persona que es añadida al cuerpo de Cristo pueda entender este principio, porque de esto, hermanos, depende la eternidad. De esto depende la eternidad. La eternidad no está sujeta a una corbata, la eternidad no está sujeta a unos zapatos brillantes o zapatos opacos. La eternidad está sujeta a un nuevo nacimiento. Nicodemo, dice la palabra del Señor, que siendo una persona erudita, siendo un maestro, un hombre que conocía muy bien la Escritura, no entendía esta terminología de Cristo, porque Cristo le estaba hablando en el Espíritu. Y sabe, ninguno que no esté conectado con las cosas de Dios va a entender las cosas del Espíritu, porque las cosas del Espíritu se han de discernir espiritualmente. Y hermano amado, Nicodemo no entendía esto y le dice al Señor Jesucristo, le dice, ¿cómo un hombre siendo ya viejo puede entrar nuevamente en la matriz de una mujer y volver a nacer? Allí Cristo le estaba diciendo, yo no te hablo de un nacimiento terrenal, sino que estoy hablándote de nacer de nuevo. Hermano, yo quiero que usted escuche bien esto. La misión de cada hombre que predica y de cada mujer que ministra en algún lugar, en las damas, Dorca, cual sea el punto, en evangelismo, cual sea el punto, la misión de cada predicador que lleva la palabra del Señor no tan solo debe ser el exhortar la Escritura, sino que debe enfocar a la iglesia para que la iglesia tenga un nuevo nacimiento. Cuando usted ve la Biblia y se da cuenta, cuando la Biblia ilustra pasajes como en aquel día, muchos me dirán, Señor, Señor, se da cuenta que hay una profecía escrita para el fin del tiempo, para el tiempo cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia. Hay una palabra escrita de que muchos en aquel entonces se perderán. Allí muchos también se consultan y dicen, bueno, pastor, explíqueme cómo muchos que profetizaban y echaban fuera demonios,
y estuvieron quizás un día en la iglesia o en el cuerpo de Cristo, ¿cómo es posible que alguien así se pierda? Sencillamente porque nunca nació de nuevo. Nunca nació de nuevo. Santo es el nombre del Señor. Yo entiendo que cada uno de nosotros tiene un temperamento. Entiendo que cada uno de nosotros tiene un carácter, tiene un ADN y tiene una genética. Usted, por ejemplo, como hijo se parece a lo mejor a alguno de sus padres. Quizás habla como un padre terrenal, tiene los ojos de su padre o de su madre terrenal, tiene la altura de su padre o de su madre terrenal, pero eso es en el mundo terrenal. Pero cuando hablamos del mundo espiritual, cada hombre y cada mujer que viene a Dios debe aprender a caminar bajo el carácter de Dios. Todos nosotros, y aquí hablo de todos nosotros los que estamos aquí, debemos reflejar al mundo el carácter de Dios, el carácter de Cristo, porque eso de alguna manera va a evidenciar si ha existido un nuevo nacimiento en nuestra vida o aún no hemos nacido de nuevo. Ahora, la Biblia dice que somos como la luz de la aurora, que vamos camino a la perfección, a la estatura de un varón perfecto, pero tiene que existir un nacimiento de nuevo. Ahora, en la iglesia asiste todo tipo de personas. Personas que se enojan siempre. Usted conoce a los que están formando parte del cuerpo de Cristo, pero no tienen mansedumbre, se enojan siempre. También en las iglesias están los que son siempre alegres. Usted ve en el cuerpo de Cristo personas muy enojonas, personas muy alegres. Hay personas en el cuerpo de Cristo que no les gusta saludar mucho, otros que son muy de piel, tienen mucha empatía, conversan mucho. La verdad que la iglesia está compuesta por distintas personas de distintas formas, distintos caracteres, distintas maneras. Pero más allá de las diferencias, de las formas, del apellido, del color de piel, debe evidenciarse el carácter de Cristo en cada uno de nosotros. Por ejemplo, alguien que es mañoso, pero no hablo de mañoso de enojarse en el buen sentido. Todos nos podemos incomodar en algún momento de la vida por alguna circunstancia o situación, pero lo otro es caer en pecado, lo otro es ser un mañoso con odiosidad. Yo pregunto, ¿habrá nacido de nuevo esa persona? Siempre habrán personas en el cuerpo de Cristo que tendrán un espíritu de servicio. Otros que no quieren hacer nada en la obra del Señor, cualquiera sea la iglesia, tamaño de la iglesia, nombre, corporación, institución. Más allá de eso, hay personas que siempre han querido trabajar en la obra, no importa dónde, y otros que no están interesados en la obra del Señor. Yo pregunto, ¿qué pasará ahí en ese tipo de situación? Existen ovejas que sufren por la obra del Señor y hay otros que no les importa nada la obra del Señor. Están los que quieren vivir para Dios. Están los que son agradecidos para el Señor, los que vienen a la iglesia por amor a Dios y otros que vienen a la iglesia obligados. Están los que aman a sus hermanos, están los que detestan a sus hermanos. La verdad que la iglesia está compuesta por distintos tipos de personas. Pero Pablo aconseja al pueblo del Señor y dice que nosotros, aunque existen diferencias, debemos soportarnos los unos a los otros en amor. Todas las cualidades, dones, capacidades y talentos que el Señor Jesucristo estableció para la iglesia son importantes, pero la cualidad más grande es el amor. Y un hombre que no ha nacido de nuevo, una mujer que no ha nacido de nuevo, no conoce lo que es amar a sus hermanos, no conoce lo que es amar a sus enemigos. Pero la iglesia no puede ser así, la iglesia debe amar. No paguéis a nadie mal por mal. Hermanos, estamos en una batalla espiritual constante. Tu vida está siendo sometida a una lucha espiritual constante. La Biblia dice, no tienes lucha contra carne ni sangre, sino contra principados. Hay un mundo espiritual que batalla en contra de tu vida para destruirte. Hay un mundo espiritual que batalla en contra tuya para dañar tu fe. Hay una lucha entre la carne, entre lo que es carnal y entre lo que es espiritual. ¿Cuántos dicen amén al Señor?
Gálatas 2, verso 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Escuche bien. Gálatas 2, verso 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya, hermanos, ya no vivía, Pablo dice, para sí mismo, sino que era Cristo que vivía en él. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Cuántos pueden decir en esta mañana, ya no vivo yo, Cristo vive en mí? Bendito es el nombre del Señor. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Santo es el nombre del Señor. Dios quiere llevar a la iglesia no solo a que le conozcan como el único Señor y Salvador de su vida, no solo a que le reciban en su corazón, sino que el Señor quiere llevar a la iglesia a una negación de sí mismos, a una renuncia de sí mismo. Cuando usted lee los evangelios, sobre todo el libro de Marcos, Lucas, te vas a dar cuenta que la palabra de Dios enseña que el hombre debe morir a sí mismo. Nosotros debemos negarnos a nuestros deseos terrenales y dejar que la perfecta voluntad de Dios se haga en nosotros. Todo esto es lo que de alguna forma Cristo le está transmitiendo a Nicodemo cuando le dice: te es necesario nacer de nuevo. Si usted todavía está con sus situaciones del pasado, entonces usted todavía no ha nacido de nuevo. Si en nuestro corazón hay amargura, hay odio, si hay chismes, si hay murmuración, si todavía hablamos a las espaldas de la gente, déjeme decirle, por duro que sea, usted no ha conocido entonces verdaderamente el amor de Dios. Porque yo no me imagino a Cristo hablando mal de personas para dañarle. Yo no me imagino a Cristo murmurando de los demás con una intención de perjudicarlos. En lo absoluto. Por eso el apóstol Pablo fue claro cuando dijo que ya no vivía él, sino que era la voluntad de Dios en su vida. Mateo 16, verso 25 en adelante. Entonces Jesús le dice a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Habla de una negación. No dice que abandones tu familia, pero habla de una renuncia a nuestros deseos mundanos. Cuando usted quiere hablar mal de alguien, mejor mordámonos la lengua. Cuando su comentario no vaya a ser de edificación a la obra del Señor, mejor todos nosotros guardemos silencio. Así que mejor toma tu cruz y sigue y avanza. La Biblia dice por ahí en Romanos capítulo 8, verso 5, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. En las cosas del Espíritu. Gálatas 5:17 dice: porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Yo quiero decirle algo breve e importante, y escuche bien: si el Espíritu Santo no estuviera intercediendo por tu vida y ayudándote a batallar en tu diario vivir, usted estaría descarriado. O porque usted puede ser muy espiritual y usted puede decir: yo estoy aquí porque yo quise venir. Error. Usted está aquí porque el Espíritu Santo te trajo, porque Dios te dio las fuerzas para estar aquí, y la carne no pudo gobernar tu vida para dejarte en casa, embobado en las cosas del mundo, en las cosas terrenales. Fue Dios el que te trajo. Es por eso que quienes hoy están en el mundo difícilmente vienen aún a la iglesia, porque no han conocido el Espíritu de Dios. No tienen fuerzas como batallar contra el mundo espiritual de las tinieblas. Es el Espíritu Santo el que nos da la fuerza para buscar del reino.
Y esta lucha y esta oposición va a estar constantemente en cada uno de nosotros. Pero usted debe batallar. Por eso dice la Biblia que tenemos que tener amor, poder y dominio propio. El Espíritu Santo intercede por ti, intercede por nosotros, nos da las fuerzas para buscar el reino de Dios en la tierra, para vivir una vida apartada para el Señor, guardarnos para Dios. Pero usted toma decisiones. El Espíritu Santo te ayuda, te fortalece, pero usted toma la decisión de venir o de no venir, de adorar o de no adorar. Bendito y alabado es el nombre del Señor. Entonces, ¿qué es lo que más Dios desea para esta generación? No que vaya a la iglesia, sino que nazca de nuevo. Y cuando alguien nace de nuevo, se va a ver reflejado en los frutos del Espíritu: amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre. Los frutos del Espíritu van a verse reflejados en la vida de alguien que nació de nuevo. No importa si predicas, no importa si coordinas, no importa si tocas, no importa quién tú seas, si has nacido de nuevo, los frutos del Espíritu deben verse en nosotros, en cada uno de nosotros. No puede existir contienda ni pleito en alguno que ha nacido de nuevo. O sea, el currículum de Nicodemo no servía para entrar al reino de Dios. El conocimiento de Nicodemo no servía para entrar al reino de Dios. Era solo conocimiento. Puede que vaya al instituto bíblico, pero puede que su corazón no esté transformado. Cuando alguien, voy a dar un ejemplo básico y sencillo, cuando alguien viene a la iglesia cada 2 meses, voy a dar un ejemplo general, o cuando alguien no sabe diferenciar entre el pecado y la santidad, entonces podemos decir que aún no ha nacido de nuevo. Lo expliqué muchas veces. La salvación es instantánea. El crecimiento Dios te lo va a dar paulatinamente. El Señor te comienza a enseñar todo lo que necesites de fe cristiana, cómo caminar como hijo de Dios. Pero alguien que ha nacido de nuevo, su corazón es transformado. Y Dios le va a enseñar cómo vestir, cómo hablar, cómo caminar, prioridades, ofrendar, ayunar, orar, cómo vivir la vida que Dios quiere que viva. Pero esa persona, ese ser humano, esa persona que recibió a Cristo, que tuvo un corazón transformado, no va a tener ningún impedimento para ser guiado. Cuando alguien no ha nacido de nuevo, no se deja guiar. Y cuando alguien ha recibido a Cristo en su corazón, pero todavía está como que mi corazón le pertenece al mundo, mi corazón le pertenece a Dios, y tiene un corazón dividido, ¿qué es lo que sucede allí? Comienza a ser gobernado por la carne. Tú le aconsejas, no escucha. Tú le guías, no obedece. Viene la obstinación. Cuando alguien es obstinado, cuando alguien no escucha la consejería, cuando alguien no quiere ser dirigido, guiado por la palabra de Dios o por el consejo de la Escritura, es porque está siendo gobernado por la carne. Y aquí viene la pregunta y voy cerrando. Usted y yo hemos nacido de nuevo. Mire qué difícil pregunta. Porque si no hemos nacido de nuevo, no entraremos en el reino del Señor. Si a usted lo invitan a una reunión y en vez de ir a una reunión para adorar a Dios a la iglesia, prefieres ir a participar de una actividad del mundo, entonces tu corazón está dividido.
nuestro corazón está dividido. Y la palabra de Dios dice, o eres frío, o somos fervientes y calientes en el Señor, pero si somos tibios, dice que Dios nos vomitará de su boca. Puedo entender las culturas y puedo entender las costumbres de muchos países y naciones, pero sea el país en el que estés, seas en la ciudad que estés, el pecado siempre se llamará pecado y la santidad siempre se llamará santidad. Dios nunca pudo convivir con el pecado porque Él es santo. Por lo tanto, una iglesia que no está naciendo de nuevo es una iglesia que corre un tremendo peligro, porque Cristo puede venir en cualquier momento por su pueblo o por tu vida. Entonces, nacer de nuevo, ¿qué significa, pastor? Renunciar a nuestros deseos carnales. Renunciar a nuestra vieja naturaleza, que cuando el viejo hombre que a todos nos ronda y la vieja mujer que a todas las persigue, cuando venga el viejo hombre o la vieja mujer, usted va a reprender todos esos deseos de la carne. Antiguamente las hermanas se enojaban, los hermanos peleaban. ¿Cómo solucionaban las cosas los hombres? A golpes. ¿Cómo solucionaban las cosas las mujeres? Hablando mal de otras, tomándose de las mechas, del pelo. Y así solucionábamos las cosas porque no conocíamos a Dios. Ahora, ¿qué hacemos cuando alguien te daña? Oramos por esa persona. ¿Qué hacemos cuando alguien quiere el mal para ti? Oramos por esa persona. Oh, Dios mío, a todos nos ha pasado cuando a veces vamos a predicar a un lugar y nadie nos escucha. ¿Cómo te sientes? Nos pasaba mucho con mi esposa, salíamos a predicar a la calle, íbamos a distintos lugares, ciudades donde Dios nos llevara, predicábamos la palabra de Dios y nadie nos quería oír. Otros por allá mirando para otro lado, otros por allá escuchando música del mundo, y prácticamente con su mirada la gente se reía de nosotros. ¿Cómo crees que nos sentíamos? Hoy nos daba ganas de decir, Señor, trae fuego del cielo y consume a estos, pero no. No podemos hacer eso. Jesús, aún yendo a la cruz del Calvario, y escuche bien y con esto cierro, Jesús yendo a la cruz del Calvario, al lado de aquellos que lo golpeaban y le pegaban y lo crucificaban, aún al lado de sus enemigos, Jesús tenía palabras de bendición para ellos. Aún el propio Esteban, usted recuerda la historia de Esteban, un hombre que evangelizó y por levantar el nombre de Cristo, hermanos, fue apiedrado. Aún Esteban, cuando levanta el nombre del Señor, habla de Cristo, hermanos, lo apedrearon, y él en sus palabras finales ora y dice: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Eso habla no solo de una frase, habla de una transformación del corazón de Esteban. Cuando alguien le hace algo a usted y usted piensa en vengarse, tu corazón necesita ser transformado. Porque Dios es amor. Y el que ha conocido a Dios ama, a pesar que nos quieran dañar. Jesús, colgado en el madero, no tuvo palabras, dice la Biblia, de destrucción hacia quienes le habían hecho tanto daño. Siempre ves en él misericordia. Y eso es lo que provoca un corazón transformado. Eso es lo que Dios quiere que haya en cada uno de nosotros: amor, misericordia, que podamos nacer de agua y de espíritu. Que cuando venga el enojo a tu vida, lo reprendas con la presencia de Dios. Reprendas esa influencia de la carne. Cuando te den ganas de actuar carnalmente, Señor, líbrame, cúbreme en tu sangre. Dios mío, me han dado ganas de agarrar un palo de repente y darle al gato. Pero debemos decir: Señor, cúbrenos.
en tu sangre. Porque nadie en que no haya nacido espiritualmente de nuevo podrá ver al Señor. No es la religión, no es el sentarse en una silla, no es la cantidad de años ni la familia de la cual provengamos. Es haberle entregado toda nuestra vida a Cristo. La Biblia es severa cuando dice que aquel que no dejare padre, madre, hermanos, por causa de mí, no es digno de mí. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Habla de un nacer y una transformación en tu corazón. Que cuando tu vida sea puesta en contra de la muralla, puedas escoger a Dios antes que cualquier cosa que exista debajo de este cielo. Y el llamado es entonces a dejarnos gobernar por Dios y por su palabra. Cuando la palabra de Dios incomoda es porque algo Dios quiere provocar en nuestro corazón. Cuando en tu vida tú sientas, porque uno siente cuando uno está siendo rodeado por el diablo y no por el Espíritu Santo. Cuando tú sientas que tu vida quiere moverse, hermanos, quiere moverse algo allí que no es de Dios, eche fuera eso. Porque el Espíritu siempre va a ministrar tu corazón cuando hay una obra de la carne. Y esa oposición siempre va a estar allí. Pero usted, y escuche bien, si tiene a Cristo en su corazón, si tiene al Espíritu Santo de Dios en su vida, usted va a lograr salir victorioso. Hoy más que nunca necesitamos iglesias con nuevos nacimientos. Necesitamos iglesias verdaderamente convertidas al Señor y a su palabra. Necesitamos iglesias no que conozcan un sistema, necesitamos iglesias que conozcan a Cristo. No necesitamos solamente teólogos en la palabra, sino que necesitamos a gente que conozca a Cristo, que es la palabra. Necesitamos personas que tengan experiencias con Dios para que puedan hablar a otros de una vivencia personal de lo que ellos han vivido. Cuando usted habla de algo que no ha experimentado, usted habla solo de lo que lee, pero usted no estará hablando de lo que usted también ha vivido de la palabra. Necesitamos que nuestros hijos nazcan de nuevo. Necesitamos que los predicadores en los púlpitos nazcan de nuevo. Necesitamos que cuando haya un coordinador que vaya a coordinar un culto, antes que se suba al altar a coordinar, debemos preocuparnos más y como habla, que nazca de nuevo. No queremos artistas, queremos adoradores que adoren a Dios en espíritu y en verdad. El nacimiento de nuevo es importante. Te dará una base, un sustento, un pilar, un fundamento. El nacer de nuevo te ayuda a consolidar tu fe en la roca que es Cristo Jesús. La Biblia es clara y categórica cuando dice que aquel que oye la palabra y la pone en práctica es semejante a aquel que edificó su casa sobre la roca. Pero aquel que oye la palabra pero no la pone en práctica es semejante a aquel que edificó su casa sobre la arena. Por eso hoy tenemos a tantos cristianos dejando la iglesia, o pseudo cristianos dejando la iglesia, porque no han hecho un cimiento firme en su vida espiritual. Yo sé, la Biblia dice: el justo caerá y el Señor le levantará. Es una gran verdad. Pero no podemos hacer de eso una doctrina. Si yo me caigo, Dios me levanta. Si yo me caigo, Dios me levanta. ¿Por qué nos vamos a caer si el Señor entró en nuestro corazón?
No, alguien dice, pastor, no hay ni uno justo, solamente el Señor, y es una realidad. Pero no podemos hacer de ese levantar de Dios una doctrina para nuestra vida. No importa, yo peco, Dios me perdona, yo peco, Dios me perdona, yo digo groserías, ensucio el templo del Espíritu Santo, que es mi cuerpo, entonces Dios me perdona. Yo consumo vicios o practico vicios o cosas de la carne y entonces Dios me perdona. Eso es hacer del evangelio un juguete. Y el evangelio se tiene que tomar con seriedad. Con seriedad. Cuando miramos la Biblia, miramos la palabra de Dios y vemos a muchos seguidores de Cristo. Pero Cristo solamente preparó a unos pocos. Y escuche esto, por favor. Unos pocos con temor a Dios es suficiente para que Dios haga una obra en un país. No sirven los muchos sin temor. Porque cuando venga la tentación, el pecado y la obra de la carne a seducirlos, van a caer. Pero unos pocos con temor a Dios es suficiente para levantar el nombre de Cristo, para que con una palabra de unción poderosa el corazón de la gente sea quebrantado y transformado por el poder de la palabra del Señor. Necesitamos hombres y mujeres íntegros. Y yo pregunto en esta mañana y usted responde a sí mismo. Escuche bien. ¿Cuántos aquí quisieran vivir para el Señor? ¿O usted todavía siente vergüenza para predicar en la calle? Porque si usted todavía siente vergüenza para predicar en la calle, entonces usted no ha conocido a Dios. Porque vergüenza se debe tener para pecar. Vergüenza tenemos que sentir cuando hablamos mal de alguien. Vergüenza deberíamos sentir en nuestra vida cuando deberíamos ser de bendición para la obra de Dios y estamos siendo una piedra de tropiezo. En vez de preocuparnos por las almas perdidas, estamos preocupados de hablar mal de aquel que está a nuestro lado o aún de aquel que está enfrente predicándonos. Eso debería darnos vergüenza. Pero para predicar en la calle no se debe sentir vergüenza. Para cargar una Biblia no se debe sentir vergüenza. Para adorar a Dios no se debe sentir vergüenza. Para poner música cristiana y alabanzas que edifican tu espíritu en tu casa no se debe sentir vergüenza. Porque a muchos dicen, ¿no será que si pongo una alabanza mis vecinos sepan que soy cristiano y se rían de mí? Hermanos, cuando el hombre nace de nuevo, sabe que Dios es más importante en su vida que cualquier cosa. Si hay que predicar, predicamos. Si hay que cantar, cantamos. Si hay que servir, servimos. Si hay que apoyar, apoyamos. Si hay que dar, damos. Si hay que alabar, alabamos. Porque el hombre ha nacido de nuevo. La mujer ha tenido un nuevo nacimiento. Por eso debemos pedirle a Dios y al Espíritu Santo en esta hora y decirle: Señor, si quizás mi vida ha estado siendo gobernada por la carne, barre con todo lo que no te pertenece en mí. Limpia mi vida. Debemos decirle al Señor: santifícame. Como dice su bendita palabra, todo vuestro ser, alma, cuerpo y espíritu sean guardados irreprensibles hasta la venida del Cordero de Dios. Toda nuestra vida debe dar testimonio de lo que está pasando dentro de nosotros. Nuestra casa debe dar testimonio del Dios que hemos conocido. Nuestro caminar debe dar testimonio de lo que Dios está haciendo espiritualmente en nuestra vida. Cómo hablamos, dónde vamos, lo que decimos, con quién nos juntamos, nuestra forma de ver el evangelio, cómo apoyamos. Todo debe testificar de Cristo en nosotros. Todo debe testificar de Cristo. A muchos les ha pasado que a veces les da hasta vergüenza de bendecir un plato de comida en el trabajo, porque tienen 10 o 20 o 30 colegas de trabajo, colegas que no son cristianos, y piensan que se van a reír. No te avergüences del Señor.
Oh, te da este cansancio venir en la mañana a la iglesia. Levántate, reprenda la carne. Todos sentimos cansancio. Pero necesitamos determinación para servir a Dios. Eliseo decía en sus palabras cuando Elías quería que Eliseo lo dejara. Elías le decía a Eliseo: ándate. Y Eliseo decía: vive mi alma. Oh, vive Jehová. Mira lo que decía: vive Jehová, que yo no te dejaré. Cuando venga alguien a decirte: ay, no vaya a la iglesia hoy día, vive Jehová, que esta carne no me va a ganar. Cuando vengan esos pensamientos del diablo a turbarte para apartarte del evangelio, vive Jehová, que voy a servir al Señor. Así que, diablo, te equivocaste. Diablo, te equivocaste. Porque yo sé quién es el Dios al que yo sirvo. Porque la presencia del Espíritu Santo que yo he sentido y las experiencias espirituales que yo he vivido son reales y son verdaderas. Me siento cansado, pero yo sé que Dios me puede renovar. Me siento enfermo, pero yo sé que Dios me puede sanar. Siento que estoy siendo probado, pero no puedo olvidar lo que dice la palabra del Señor, que aunque seamos tentados, Dios también junto con esa tentación traerá la salida. Dios jamás someterá tu vida a un pasillo que no tenga escapatoria. Cuando Dios te somete en un pasaje en el cual tú no ves la salida por ningún lado, hermano, no te olvides que Dios es el Dios que abre el mar. No seamos como esos israelitas incrédulos e inconstantes que decían: mejor nos hubiésemos quedado en Egipto antes de morir en este desierto. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor a través de Moisés? Diles que marchen, avancen. Mi Dios, el Dios que yo conocí, es un Dios que nunca deja solo a quienes han rendido su vida, su mente y su corazón a Él. Nunca los dejará solos. Y si hoy miras alrededor en tu vida y ves que todo está oscuro, todo está complicado, no hay salida, no hay caminos por ninguna parte, espera. Espera. Dios moverá su mano. Porque esto nunca se ha tratado a lo largo de la historia de lo que los hombres han visto, sino de en quién han puesto su confianza y su fe. Porque de seguro todos nuestros hermanos que nos antecedieron cuando estaban en el circo romano, a minutos de ser devorados por los leones, si ellos se hubiesen dejado influenciar por lo que veían, muchos quizás hubiesen arrancado o hubiesen huido de aquel lugar. Pero ellos no tenían puesta su mirada en lo que estaba a su alrededor. Ellos tenían puesta su mirada en aquel que habían creído y sabían que aquel en que ellos habían creído sería fiel para resguardar sus almas aún más allá de la muerte. Cuando usted sabe en qué no se ha creído,
Cuando la iglesia sabe en el Dios al cual está sirviendo, cuando han aprendido a conocer a Dios, cada puerta que se cierra, cada enfermedad que nos llega, cada proceso que experimentamos es una oportunidad más para ver la mano del Creador en favor de nuestras vidas. Póngase de pie. Porque aquel que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, hemos ministrado, Señor, sobre un principio de tu palabra. Y tú has repartido a cada uno según su proceso y su realidad que han experimentado, Señor, hasta este momento. Yo te pido que esta palabra les bendiga, que esta palabra los acerque a ti, Señor, que esta palabra les ayude a entender el Dios grande y maravilloso que tú eres. A veces las circunstancias de la vida provocan que tu iglesia quite la mirada de ti, Señor. Porque allí es cuando comenzamos a ver que cada situación es grande, que cada problema es grande. Dios mío, cuando quitamos nuestra mirada de ti, mas cuando nuestros ojos no miran a nuestro alrededor, sino están fijados en tu palabra, en tu presencia, en ti, en lo que usted ha prometido, entonces aún en el momento de la adversidad estaremos de pie. Lleva a la iglesia a un nacimiento de nuevo. Inquieta su espíritu, Señor. Inquieta su vida espiritual a buscar de ti, Padre mío. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Oh, bendíceles por medio de tu palabra. Oh, aleluya.